¿Dónde estás? En mi casa, en Canuto. Aquí está, esta maravilla, la ruralidad manabita. ¿Qué tal la vida en Canuto? Uf, te puedo decir que conozco muchos países, he viajado en muchos países, viví 3 años en España, eh, pero el lugar más hermoso en el mundo mundial es este, Canuto, mi casa. Yo soy campesina de tradición, de nacimiento, de naturaleza, de ancestros, de todo, así que para mí lo más bello es esta, mi casa y mi campo. Cuando uno ve a un político así, yo pienso enseguida en postureos, ¿no? Digo, puta, ¿será que quiere ser prefecta de Manabí? Entonces ahora tiene que salir así en la ruralidad. No, Eh, no. Fíjate que si se dan por ahí un poco el trabajo de revisar muchas veces mis intervenciones cuando era en el pleno de la asamblea, de las sí. comisiones, en muchas ocasiones salí exactamente en el mismo lugar en el que estoy ahora sentada, con las matas de verde atrás, desde mi casa, ¿no? En muchos videos también que hacía cuando era asambleísta estaba aquí, porque es aquí donde yo vivo normalmente, pero claro, te toca migrar como nos ha tocado a muchísimos hermanos que vivimos en zonas rurales, tienes que salir por educación o por trabajo y regresas siempre a tu casa, ¿no? Mm. Esta es mi casa de toda la vida. Oye, hace rato que no estabas por acá y no podíamos tener una conversación, pero han pasado cositas, ¿no? Muchas, ¿no? O sea, un montón. La última vez que viniste acá para comenzar eras presidenta de la RC. ¿Qué se siente haberse jubilado de eso? Bueno, ¿Te quitaste un peso de encima o te hace falta? sabes que como hacerme falta no, porque siempre sigo en contacto con la gente, que es lo que me gusta, la militancia. Yo estoy trabajando con la militancia desde el año 2019, que fui secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana, y no paré en la pandemia, hacía las reuniones por Zoom, pasó la pandemia, el recorrido. Cuando fui asambleísta siempre Mm. estuve en el territorio, me mantengo en el territorio, la gente me hace invitaciones con todo el cariño del mundo, pero yo creo que el trabajo no acaba allí, ¿no? No es el cargo exactamente en el que, bueno, tienes opciones de poder conducir, tomar decisiones, pero lo más bonito que es estar con la gente se mantiene a pesar de no estar como presidenta de la Revolución Ciudadana. Creo que era bueno hacer un cambio y para mí también era bueno salir un momento de esa conducción del partido. Venía de 6 años de estar muy activa desde la asamblea, desde las campañas Mm. presidenciales. Era necesario para mí también. Pensé en tomar, de hecho, una vida más alejada de la política, pero después del allanamiento, pues notas que no es tan posible. Vamos a hablar de eso más adelante. Déjame todavía explorar la salida de la presidencia de la RC, porque, y perdón, yo es que soy muy imprudente a veces, pero Sí, sí, bastante, ¿no? todo el tiempo, no, luego mi esposa me putea y todo. Yo estaba pensando, dije, bueno, ay, ¿con qué saldrá ahora Anderson Buscan? Vamos a ver. Oye, cuando eras presidenta del RC, seguramente, esto pasa en todas las etapas de la vida, ¿no? Cuando uno está en una posición de poder hay mucha gente alrededor. Y no solamente eres presidenta del partido, sino que fuiste 2 veces candidata finalista a la presidencia. O sea, casi casi te veían como presidenta de la República. Tuvo que haber habido muchísima más gente alrededor. ¿Hubo gente que te dio la espalda cuando ya dejaste la posición de poder? Eh, Creo que siempre pasa eso, ¿no? Hay un dicho, ¿no? A rey puesto. Y la gente siempre tiene eso en la cabeza. Yo no me siento distanciada de lo que realmente importa, que es la militancia. Tengo los celulares a reventar y desde ahí les digo también a la gente que me escribe, no alcanzo a revisar tantos mensajes, pero lo hago en la medida de lo posible. Yo sigo sintiendo el cariño de la gente, la conexión con la gente, ¿no? Pero claro que hay espacios de toma de decisión en donde se debe buscar a quien está dirigiendo esa organización. Pero fuera de eso, eh,
lo que realmente importa, que es el cariño, el abrazo, Mm. la llamada, el mensaje, las visitas. Eso es algo que se ha mantenido y la verdad, gratamente sorprendida, el cariño de la gente en cada rincón de mi patria. Acabo de estar en El Oro, en Guayas, ahora estoy en Manabí, y se siente todavía ese cariño. La gente se quedó, creo que hay un vínculo que va más allá de un cargo, sino que se ha construido por años de estar juntos en el territorio. Hubo quien creía que no volvías. Cuando hiciste el viaje a México, de No, no hecho, me fui a hubo México nunca. perdón, ¿dónde fue? Estuve en Colombia y luego estuve en Europa. Bueno, cuando hiciste, perdón por la imprecisión, cuando hiciste el viaje al exterior, a Colombia, Europa, hubo quien pensó que no volvías. Sí, Y de sí. hecho muchos de esos eran compañeros de tu partido, que no creo que tuvieran una mala intención, sino que decían, hombre, no sé. Te lo juro, yo preguntaba y me decían, no lo sé, o sea, tendrías que preguntarle a Luisa, porque es una decisión que le corresponde a ella y es una decisión que le corresponde tomar porque si quisiera pedir un asilo, pues lo comprenderíamos, decían muchos. Eh, ¿te lo pensaste? No, nunca. Ah, no, la verdad, Eh, no, no, a no te ver, creo. hay algo, estoy mandándole una foto a mi hijo que me está llamando y la ley es la ley. Sí, sí, a todos nos Eh, pasa. que, que por cierto, mi hijo siempre ve tu programa, ¿no? Sí, A ay, qué veces, bueno. sí, a veces me quejo y le digo, ¿por qué? Pero le Es un encanta ver muchacho tu con programa. buenos gustos, un muchacho inteligente. Inteligente es bello mi hijo mayor. A ver, nunca, y no tengo por qué mentir y algo, porque primero que se me da muy mal mentir. Y Ujú, segundo, la gente me conoce muy bien, mi entorno me conoce muy bien. Cuando yo tomo una decisión, la tomo, la digo, y no reculo de las decisiones, porque si yo doy un paso es porque lo pensé bien y dije, ujú, esto va así. Y te soy totalmente franca, mi familia me pidió que me fuera del país. okey. Mis amigos me pidieron que me fuera del país, mis abogados me pidieron que me fuera del Uh, país, además de ser mis abogados son mis amigos. La gente a la interna del movimiento, la militancia me escribía mensajes a decir, por favor, salga del país, la vamos a extrañar, la queremos, pero no la queremos ver presa o que la maten o que algo le ocurra. Vamos a entender. Y yo siempre respondí, te puede dar fe de ello cualquiera de los militantes que me están escuchando ahora mismo, o amigos o abogados, siempre mi respuesta fue una sola, yo voy a volver, yo no me voy a ir del país y enfrentaré lo que tenga que enfrentar. Mi madre, y esta es una parte que me rompe el corazón, la verdad. okey. Mi madre se me acercó, tiene 70 años, ¿no? Mi padre tiene 80. eh, y mi madre me dijo, mira, yo no voy a resistir verte presa. Por favor, vete y no vuelvas. Y yo le dije a mi madre, lamento causarte este dolor y no poderte complacer y tal vez no ser la hija que quisieras, ¿no? Pero yo no me voy y tú vas a tener que ser fuerte. Yo no me voy. Y le dije cuando me iba, salgo y yo regreso, porque mi hijo cumple años el 1 de abril, mi hijo está fuera del país, está haciendo una maestría, Ujú. y yo siempre dije, me voy al cumpleaños de mi hijo, empata con el Global International Progressive, me quedo hasta el Global, paso a la cumbre, que estaba también invitada a la cumbre en Uruguay, la cumbre de comunicación política, que la dirige Daniel Iboscus, y de Sí. allí regreso a Ecuador. Siempre, siempre, Anderson y todos los que están conectados, siempre fueron esas mis palabras y así lo cumplí. Entonces, cuando dicen, no, es que Luisa pidió asilo, me ofrecieron, por supuesto, me ofrecieron tramitarme asilo en México, me ofrecieron ayuda, me ofrecieron quedarme en otros países también. Y les dije, no, no puedo quedarme. Yo tengo que volver. Ese es mi país, esa es mi patria. Eh, para la gente que me conoce, me cuesta inclusive irme de esta casa donde estoy ahora, a Quito. Me cuesta dejar mi pueblo. Ujú.
¿cuánto más me va a costar a mí dejar mi país? Y algo que para mí es fundamental, y creo que ahí también radica el liderazgo que ejerces y el reconocimiento que tienes también, que es la lucha por algo en lo que tú crees. Le decía a mi hijo, yo creo en esto, porque él me pidió también que no volviera. Yo creo en esto. Creo que alguien tiene que decirle a la población, no pares de soñar, no pares de luchar, no pares de tener fe y esperanza. Podemos cambiar esto, no nos merecemos vivir así. Yo vivo en un pueblo tomado por la delincuencia. En Calceta, que soy a 5 minutos, Sí. a 6 kilómetros de distancia, a cada día escuchas de un muerto. Ayer, antes de ayer, en Manta, en Chone, estoy a 11 kilómetros de Chone. Mi pueblo pertenece a Chone, soy chonense, y estamos a 11 kilómetros. Ok, esa ruta de 11 kilómetros, tú pasado a las 6 de la tarde, no la puedes No se hacer. puede. Sí. ¿Ya? Antes, yo salía de trabajar en Quito el viernes a las 7 de la noche, cuando podía, cuando el presidente Correa se iba al gabinete presidencial, yo aprovechaba y no me iba al gabinete, me quedaba en Quito y a las 7 de la noche salía de mi oficina, tomaba mi carro, manejaba sola hasta llegar a Canuto y llegaba a las 12 de la noche a Canuto, con la seguridad de que, uno, las vías estaban en buen estado, había señalización, había esto que se llama como chirimoyas, ¿no? En el suelo para que reflecte la luz y tú puedas conducir con seguridad. Entonces, vías en buen estado, yo sabía que no me iban a matar, asesinar en el camino. Y llegaba a mi casa a la medianoche a dormir, aquí, donde me estás viendo ahora. Ahora no puedo hacer Oye, eso, ni siquiera puedo ir a Chone. hablando de chone, me llamó la atención que usaras el gentilicio chonense. Lo ¿Es ese estoy el usando, gentilicio o se es muy cambió por feo, lo de los choneros? por lo de los choneros, Bromas ¿no? aparte. No, no, no y te digo algo, me molesta profundamente decir chonense, porque los choneros estamos acostumbrados a decir choneros y choneras. El himno de Chone, el himno de Chone dice chonero, ¿no? Y se refiere así a nosotros. Y hemos Claro, tenido que cambiar el gentilicio porque dice yo soy chonero o yo soy y chonera parece otra y lo cosa. asocian a la banda y además que corre riesgo tu vida donde dices eso. eh, no falta quien lo distorsiona. Déjame ir a la razón por la que muchos te pedían que eh, buscaras Que un no vuelva. asilo o que no volvieras. Y tú, dale, que no, que yo voy. Esa razón muy seguramente tiene que ver con Caja Chica, que es la investigación que Fiscalía ha emprendido alrededor de la cooperación judicial que está haciendo Santiago Díaz. Santiago Díaz Asque, quien nos escucha y está relacionado, seguramente lo sabe, y que no fue un asambleísta de la Revolución Ciudadana, acusado de un caso de violación a una menor de edad terrible, ha sido condenado ya a 28 años por ese caso de violación y está cooperando con la justicia en un caso de corrupción judicial denominado eh, Caja Chica, en el que se acusa a la cúpula de la Revolución Ciudadana de haber recibido dineros ilícitos o de origen ilícitos no declarados en Venezuela y haberlos recibido en Ecuador. ¿Por qué se los acusa de eso? Porque Santiago Díaz, y esta es la pregunta, Luisa, dice, yo traje dinero de Venezuela al Ecuador y se lo entregué en sus manos a Luisa González. Es pregunta obligatoria. Eh, Cuando leíste esa versión, ¿reconociste algo que sea verdad? Eh, Voy a ser totalmente clara. Jamás, jamás me ha dado siquiera un centavo Santiago Díaz. Le decía a mis abogados, no hay manera de pedir que lo diga bajo juramento y que lo haga con un detector de mentiras de una vez, para que se implique él en perjurio también, ¿no? Porque Santiago Díaz jamás en esta vida me ha dado un centavo a mí y lo digo claramente a ti que se te filtran todo además, teníamos una pésima relación, pésima. Yo Ujú. siempre lo mantuve muy aislado de mi círculo y de mi campaña también. Eh, las pocas veces que tuvimos que hablar por algo, que él me buscó para hablar con algo, por algo, fueron bastante incómodas.
amenazó a alguien de mi equipo. Yo lo amenacé a él con denunciarlo en fiscalía por amenazar a alguien de mi equipo. Y finalmente terminaron las cosas con la expulsión de él cuando yo me enteré del delincuente que era al haber abusado de una niña, ¿no? Entonces, inmediatamente tomé la decisión ¿Hubo quien quiso de... defenderlo allí dentro? No faltó quien quiso escucharlo, no faltó quien dijo que él venga, que nos dé su explicación. Yo tomé la decisión, yo era la presidenta de la Sí, sí. Revolución Ciudadana, y tú como presidente tienes que saber tomar decisiones, más allá Ujú. de que escuches a tus compañeros o la democracia. Yo hablé con la madre de la niña, la llamé, es, es una persona de la militancia, alguien a quien yo decidí creerle, a ella y a la niña, y el tiempo me dio la razón. Era un violador y por eso lo expulsé. Y más allá de que se opuso algunas personas de mi toma de decisiones y pensaron que Mm. como yo tenía una mala relación con él, pues lo tomé de manera visceral. No, yo tomé las decisiones porque yo había hablado con la madre de la niña y dije, este tipo se va fuera de la Revolución Ciudadana. Y creo que algo que caracteriza a la Revolución Ciudadana es que nosotros jamás protegemos a alguien que ha cometido un ilícito, Eh, sea nuestro, sea quien sea. Tomamos acciones de frente, y tanto el presidente Correa como yo tomamos esa decisión. Bueno, en un primer momento la tomé ujú. sola, luego él quiso que se le ayude para salir del país, etcétera, y Eso te voy a tanto el decir, presidente es cierto, Correa el como dato yo que tengo yo dijimos es que él no. pidió ser recibido en Venezuela, es la información que tengo yo. Sí, sí, ¿Eso es cierto? él pidió, sí, él pidió, y lo tratamos en buró, y el presidente Correa fue muy enérgico, y al igual que yo, y dijimos, no, esto es algo execrable, es un delito de violación a una niña. Nosotros no vamos a proteger a nadie Mm. que haya cometido un acto como este. ¿Cómo funcionaba la plata en campaña? No, y algo más que es importante, ¿no? Ujú, Santiago Díaz dice que él trajo dinero para campaña. Primera declaración, él dice que trajo dinero para la campaña, cuando no había campaña ni muerte cruzada. Segunda declaración, él dice que el dinero no era para campaña, que son la RC que ha distorsionado la verdad. Tercera bueno, declaración, ya vuelve a decir que sí él es dice para que la campaña. campaña se veía venir porque ya se veía venir la caída de Lazo, entonces era muy claro que esto iba a ir a una muerte cruzada. Esa es la Bueno, ya, declaración de Díaz, ¿no? No digo yo que sea. eso lo dice en la tercera. Eso lo dice en la tercera. Porque, Ujú, ojo, resulta que 3 veces ha ido a dar versiones, ampliar versiones. Que la fiscal a cargo lo va conduciendo. Que él no llega a dar una declaración simplemente libre y voluntaria. Él lleva un documento. Él lleva, ya le dan escrito. ¿Quién está atrás de esto? El señor Fausto Jarrín, y están trabajando en conjunto. Tanto así que el gobierno de Noboa le da privilegios como estar en la cárcel 4, como estar en un centro de salud, que si no es porque se filtra a los medios, él seguía prácticamente teniendo las reuniones y demás en un centro ujú. de salud, atendiendo agenda dentro de un centro de salud. Una persona que está presa por haber violado a una niña, ¿no? Eh, entonces, yo no sé, ¿cómo le decimos? La Gugayala, para recordar viejos tiempos, para que él supiera que se venía la muerte cruzada, y más aún, que la Mm. candidata iba a ser yo. ¿De dónde saca él que la candidata iba a ser Luisa González? Eso se definió muchísimo después. ¿Cómo se manejó la plata en campaña? O Ahora, los sea, recursos en ¿quién campaña, maneja el a quién gerente le de dicen: campaña "Oye"? Ujú, que era él, ¿no? De hecho, en esa campaña, el gerente de campaña era Santiago Díaz. Yo no manejé recursos en lo absoluto. Y lo puedo decir con toda claridad. Todas las personas que a mí me decían, oye, queremos aportar, diríjanse a la gerencia de campaña. Yo no manejo recursos. Yo me dediqué a ser candidata totalmente, pero jamás me dediqué ni a recolectar recursos, ni a pedir apoyos. No, yo estaba todo el tiempo enfocada en el plan de gobierno, en el territorio, en la campaña. Y todo esto se transparentó. Nosotros hicimos, yo estuve siempre muy pendiente de que se enviaran los reportes en tiempo
a el CNE. La UAFE ha hecho ya sus investigaciones, ha entregado los informes. Tenemos todos los informes de la UAFE donde dice que todos los recursos están en estricto orden, todos los recursos. La UAFE, no la Revolución Ciudadana. ¿La fiscalía se llevó computadoras o celulares tuyos? Sí, por supuesto. Una computadora, un iPad y 2 celulares. 3 celulares. ¿Les vas a dar la clave? No. ¿Por qué? No les voy a dar la clave. Porque primero te podría responder así de simple porque no me da la gana, ¿no? No hay absolutamente nada que puedan inventarse, sí, pero algo que digan aquí Luisa ha hecho esto o el otro, jamás lo van a encontrar. Entonces, y yo dije en varias ocasiones, les abro mi celular, porque si yo quisiera entregárselos y decimos, como lo he dicho yo en otras ocasiones, cuando hablaban del cartel de los soles, les dije, vamos, les abro las cuentas, todo lo que ustedes quieran, pero de esta forma, no lo voy a hacer. ¿De dónde nace esto? De una denuncia anónima, con alias, ¿no? Porque así se inventa ahora la fiscalía todo, denuncias anónimas. Es impresentable que por denuncias anónimas empiecen a perseguir y allanar, pero cuando tienes pruebas como Progen, como ATM, el señor Luque, la señora Manzano, no pasa absolutamente nada, entonces sí te cabe decir, váyanse al carajo, ¿no? Vayan primero, allanen allá y les entrego las claves que ustedes quieran. Y luego, una denuncia anónima que por investigación de la policía concluyen que los alias que dicen en esa denuncia anónima somos las personas allanadas. Y sin que haya un hilo conductor de la denuncia, saltan a la declaración de la esposa de Santiago Díaz Asque. La declaración de la señora y su chofer. Y no pasan 24 horas que allanan nuestros domicilios. No pasan 24 horas de la declaración de esta señora donde dice, yo escuché que mi marido dijo que había traído recursos, y al día siguiente ya estábamos allanados. ¿Y por qué no allanan donde sí hay pruebas? Pero acá, al siguiente día ya estábamos allanados. Yo estaba totalmente tranquila, pero les digo, ¿por qué me están allanando? No, espérate, que ya te cuento la historia. Estaba totalmente tranquila. Les dije, ok, yo les ayudé a que revisen todo lo que querían. Los conduje, les mostré, llévese lo que usted quiera, ¿no? Pero cuando yo pregunto, ¿por qué me están allanando? Dicen, es reservado. Llegan los abogados, ¿por qué están allanando? Es reservado. Oiga, pero, ok, yo le colaboro, o sea, llévese lo que quiera, pero dígame por qué me está allanando. No, es reservado, tienen que ir a fiscalía a revisar. Se acerca mi abogado y me muestra el celular. Había ya nombre, ya se llamaba caja chica, ya tenían todo montado. Pero a mí, que soy la persona afectada, no me quieren decir, pero sí ya filtraron mi fotografía en pijama. ¿Qué buscaban? Humillarte, afectarte. Eso es lo que hacen con el pueblo ecuatoriano también. Cuando no le das las medicinas, cuando los condenas a morir, cuando no le das acceso a educación. Buscan humillarte, destrozarte, tenerte con la cabeza abajo. Y allí es donde a mí no me van a encontrar. Entonces sí, claro, exploté de coraje, como explotan muchos ecuatorianos cuando van a buscar medicinas en un hospital, pero reciben la represión de la policía. Como la indignación que tenemos cuando tienes que cerrar tu negocio porque te vacunan. Pues yo también, ante ese abuso, exploté. Y les hice saber lo que pensaba, por supuesto. ¿Te arrepientes de esa explosión? No, nunca. Una y mil veces. Estoy, mira, y te voy a contar esto. Yo qué pensé mientras iba en el carro hacia la rueda de prensa. ¿Qué pensé? Dije, bueno, me van a hacer pedazos en las redes, van a decir horrores, tal vez me expulsan del partido, tal vez nunca más soy candidata. Yo me corro los riesgos, no me importa. Pero yo voy a decir lo que siento, lo que pienso y la verdad de las cosas. No puedes venir a allanar a una persona inocente, entrar en su domicilio
tratar de humillarlo, porque no buscan la verdad, buscan perseguir y humillar. Mientras nosotros vemos cómo nuestros barrios, nuestras calles son tomadas por delincuentes, mientras se llevan nuestros recursos en corrupción, buscan hacer este show y humillar a figuras políticas, suspender partidos políticos como lo han hecho con la RC, tratar de competir solos porque saben que no tienen el apoyo popular. Entonces, ahí no me van a encontrar. Entonces, una y mil veces, yo voy a decir lo que pienso. Y si fue con esa fuerza, es con la misma fuerza con la que yo defiendo a mi pueblo, con la misma fuerza que defiendo a mi gente, con la misma fuerza por la que yo regresé al Ecuador a levantar la voz por millones de niños que hoy día pasan hambre, que mueren en manos de la violencia. 40% de la población carcelaria son jóvenes entre 18 y 29 años, que no acabaron el colegio. Eso debe decirnos que hace falta inversión en educación y sin embargo ahí no hay inversión, pero sí en aquello que requiera la familia Novoa, en repartirse los contratos del Estado entre amigos, en taparse la corrupción como el caso Progent. Entonces, ante eso, una y mil veces explotaré como tenga que explotar, pero también haré respetar los derechos de la gente como hago de respetar los míos. Si el proceso, si la fiscalía decide convertir la investigación en proceso, te quedas a enfrentar el juicio. Fíjate, el día anterior a regresar al Ecuador, tuve un Zoom con algunas personas de mi equipo. Y me dicen, y me insistían por última vez que no volviera. Y yo les dije, si hoy me dictan orden de prisión, yo mañana estoy en Ecuador. Y mis abogados lo saben. Yo voy a afrontar lo que tenga que afrontar. Lo saben mis Oye, hijos, te lo vamos a sabe hacer mi madre. una pregunta injusta, pero claro, es ineludible. El líder de tu partido, Rafael, decidió no volver al Ecuador cuando tuvo orden de prisión. ¿Qué opinión tiene él de tu decisión? A ver, él no es que decidió no volver a Ecuador. Él había decidido en el 2012 ya irse del Ecuador Ya, en el entiendo, 2017 pero al de la misma entregar la forma presidencia. tú Hay una podías diferencia, decidir, no, de la no, misma forma tú podías decir, tú me estás diciendo, si me dictan prisión hoy, yo mañana vuelvo al Ecuador. porque yo sí vivo aquí. Él ya Ujú. vivía afuera, él había hecho un compromiso con su esposa, con sus hijos, de irse después de del gobierno cuando entregaran en el 2017. Él ya estaba radicado afuera. Yo no estoy radicada afuera. ¿Y él qué te dijo de esto? O sea, Bueno, el porque a la final, déjame presidente, poner esto en contexto, Aquiles está en la cárcel del encuentro, miren las condiciones en las que está, y Jorge Glass tiene 8 años ya rodando por las prisiones. bueno, el presidente Correa sí estaba muy, muy sensible y me dijo, no, no, no quiero ver la presa, es totalmente comprensible que usted se vaya, eh, ¿cómo vamos a poder ayudar? ¿No vamos a poderla sacar? Mire la persecución, el odio, lo que le han hecho a Aquiles, a Jorge. Estaba muy preocupado, la verdad, pero también él me conoce bien, me conoce muy bien Mm. y sabe que cuando yo digo por aquí voy, por allí voy y no hay manera de hacerme cambiar de decisiones. Soy una mujer determinada y cuando yo tomo una determinación de algo, yo camino por allí. Jodida eres, es verdad. Sí, Oye, sí, sí, eso dice también el ¿crees, presidente Correa y muchos compañeros. Y ese crees temperamento que, me ha traído muchos problemas, pero también mucho cariño de la gente. crees que Noboa te considera su enemiga? Yo creo que Noboa considera enemigo al pueblo ecuatoriano, porque él dijo que es un pésimo enemigo y el pueblo ecuatoriano lo está sintiendo. Es alguien que no ve más allá de su carro de lujo y de las carreteras que requiere para salir en su carro de lujo, pero no mira el número de muertes por accidentes de tránsito, porque tenemos las vías totalmente destrozadas, porque el transporte se ve afectado, porque la producción del país se ve afectada, porque no tienes vías de comunicación adecuadas, porque prácticamente de los 10.000 kilómetros de red estatal,
en su mayoría están, un 70% está totalmente destrozado y no se hace absolutamente nada por Mm, mejorarlo. Es alguien desconectado del dolor de las familias ecuatorianas, de la salud, por ejemplo, que es para mí uno de los puntos más importantes luego de seguridad. No le importa en lo absoluto, él toma un avión y se va a atender en Miami, en donde él quiera, pero aquí la gente a veces llega sin un centavo a un hospital, no tiene ni siquiera para una medicina, ni siquiera para pagar un flete, y mm, le dicen, muérete, ¿no? ¿Y qué hay? Hay prohibición de los médicos de decir lo que está pasando, prohibición de los medios de entrar a grabar, prohibición de los pacientes de quejarse, el que se queja o hace escándalo o graba es golpeado, reprimido. Creo que él considera al pueblo ecuatoriano un pueblo que es su enemigo, ¿no? Y cada día el pueblo ecuatoriano se ha ido dando cuenta de quién es Daniel Noboa y como siempre lo dije, es alguien que miente, que no va a cumplir su palabra porque mienten las ofertas, pero sobre todo nos tienen con una campaña brutal, son 26 millones de dólares en pauta, mm. 23 más o menos es lo que ha usado la presidencia, cuando ese dinero debería estar siendo invertido en apoyar las diferentes necesidades del pueblo ecuatoriano, en los niños que necesitan eh, cobertura porque tienen altos índices de desnutrición infantil que retrasa su crecimiento, su desarrollo intelectual y Ujú. sus capacidades, ¿no? Deja ver si quieres andar por aquí. Cuando eras presidente de la RC, ¿hubo algún rifirrafe con Marcela Guiñaga, que entonces era prefecta de Guayas? Mira, todo ha cambiado tanto que ya Marcela no es prefecta de Guayas. Eh, ¿Cuál es tu eh, lectura de lo que pasó con el repentino retiro de Marcela? Si se fijan en mis redes, yo no he querido referirme jamás Yo sé. al tema de Marcela. No, no he tuiteado, no he hecho alusión alguna, no creo en eso de salir ni a burlarse, ni a decir cosas, ni te lo dije, ¿no? Creo que ella cometió errores. Creo que uno no puede desayunar con Dios y almorzar con el diablo. Creo que uno debe tener postura, que eso de saltar de rama en rama te puedes terminar estrellando contra el suelo y que hay una sola lealtad, o bueno, que debemos tener y es a los principios. Mm. Eh, y creo que fallaron cosas que ya con el tiempo se sabrá, pero no quiero referirme más. Lamento por el pueblo guayasense. ¿Vas a ir a elecciones este año? Voy a la prefectura de Manabí, que hasta te escuché diciendo que no me van a dejar participar, todo el mundo lo dice. Todos están esperando a que Luisa González no vaya para poder lanzarse. Hay candidatos, ¿no? Que quieren ir a la prefectura de Manabí, pero también están esperando ver qué pasa conmigo. Tengo amenazas, que si yo me mantengo en esta postura de querer ir a la prefectura de Manabí o me meten presa o me quitan los derechos políticos, porque los números míos son muy, muy altos, son más allá de la base que te da el correísmo como tal. Entonces, muchos no quieren que yo sea candidata, ¿no? Pero yo me mantengo, yo estaré aquí hasta las últimas consecuencias, voy a estar trabajando por esa candidatura a la prefectura de mi provincia de Manabí. Eh, qué, qué, qué triste es que el gobierno, para poder ganar una elección, tenga que quitarse del camino Ujú. a todos sus opositores. Lo hace con Aquiles, lo hace al eliminar la RC, porque ¿quién hace toda este entramado de corrupción para poder suspender a la Revolución Ciudadana? Es Daniel Noboa, Diana Tamaín, el juez Viteri, a través del TCE, el fiscal general, todos al servicio de Daniel Noboa para que pues su merced pueda competir solito y ganar porque no Ujú. hay con quién más competir. ¿Qué está pasando? Que amenazan a otros partidos políticos. Oye,
Si tú le das cabida a los de la RC, te vamos a perseguir. Y ahí también está el señor Fausto Jarrín acosando diferentes organizaciones políticas y diciéndole a quién deben poner. Es decir, está la lista 1001, 1002, 1003, ok, cada uno de ustedes van a poner a este y a este que son candidatos nuestros, ¿no? Esa es parte de la práctica que están ahora utilizando y pese a que ya no podían suspender partidos políticos, pues se buscan la manera Ujú. para poder competir solos. Saben que en un tiempo récord han logrado que exista un antinovoísmo y que no pueden ganar una elección, que no tienen el cariño de la gente, que no tienen el apoyo de las masas, el apoyo popular, No, pero tienen a una Diana Tamaín que maneja el CNE a su antojo, ¿no? el gobierno sin duda va a tratar de ganar la elección de las seccionales y lo va a hacer a toda costa. Aquí me salen dos cosas, me voy a anotar. Voy a anotar la otra para que no se me olvide, que es Fausto Jarrín. Pero el gobierno te podría decir, no es que no puedo ganar, yo ya te gané 2 veces, ¿no? Con trampa cualquiera, ¿no? El mismo CNE va a ser el que cuente los votos esta vez. ¿Por qué seguir participando si no crees en el proceso electoral? Si crees que es un proceso amañado, que hay fraude, ¿para qué volverse a inscribir como candidata? Bueno, el fraude comenzó cuando adelantaron las elecciones. Ahí comienza ya un Entiendo. sistema Pero si es una fraudulento de elección elecciones, tramposa, ¿para ¿no? qué ir? ¿Y por qué no ir? Porque tienes que dar la pelea. Tú no, ante una amenaza, ¿no? De que van a hacer todo, bueno, tenemos que redoblar, triplicar esfuerzos. Y allí decirle a todos nuestros hermanos ecuatorianos, aquí no nos podemos dar por vencidos. Aquí no, porque se tomen todas las instituciones, vamos a dejar de levantar nuestras voces. No por las amenazas vamos a dejar a callar. No vamos a retroceder. No vamos a salir corriendo. Vamos a luchar hasta que ellos tengan que irse, no nosotros, porque nosotros somos los que estamos en lo correcto, porque estamos defendiendo los derechos de nuestra tierra, de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestros niños, de nuestros adultos mayores. Mm. Entonces, eso es inclaudicable, inclaudicable. Y por eso vamos a seguir peleando y vamos a seguir batallando. La señora Diana Tamain no se va a quedar allí por siempre. Se va a tener que ir, al igual que el señor Novoa. El señor Novoa, ¿qué cree? ¿Que se va a quedar toda la vida gobernando? No, señor. Este pueblo un día va a decir hasta aquí, basta. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tampoco van a poder seguir reprimiendo con bala a un pueblo que está muriendo de hambre, porque ellos también son parte de este pueblo. Es una élite que controla el país, pero aquí estamos millones que ante la falta de empleo, aumento de inseguridad, de violencia, que ante la falta de servicios de educación, de salud, de infraestructura, vamos a seguir activos y vamos a seguir luchando hasta que esto cambie. No vamos a declinar en nuestra lucha, no porque nos quieran hacer fraude, a redoblar, a triplicar los esfuerzos, pero no nos vamos a dar por vencidos. Y si es una, dos, tres, las veces que sean, hasta vencer, Anderson. Hoy has mencionado 2 veces en la conversación a Fausto Jarrín y lo acusas de estar detrás de la persecución. Eh, ¿Te consta o lo presumes? No, a todos nos llega información, ¿no? Él entró a la cárcel 4 a hablar con Santiago Díaz en los días en los que él iba a dar sus versiones, ha visitado organizaciones políticas, ha amenazado organizaciones políticas con toda la prepotencia del caso, se ha acercado hacia gente nuestra a decir, tengo que hablar contigo. Es una lástima, ¿no? Pero Mm, bueno, Bueno, Judas fue traicionó a abogado de Jesús. Rafael Correa, ¿no? Los conoce bien, fue militante, fue asambleísta. No. Yo soy una mujer creyente en, en, en Dios, totalmente. Y también mi fe en Dios Ujú. es la que me tiene de pie y me tiene aquí. Eh, y hay una parte en la Biblia que me encanta que dice que no te gloríes, ¿no? Que no te regocijes tanto en el día de hoy, pensando en el que mañana vas, vienes y harás, porque tú no sabes qué trae el día de mañana. Y el señor Fausto Jarrín y todos los que hacen y deshacen con el pueblo ecuatoriano,
decirles que Dios también escucha las súplicas, que mira el dolor de la gente y que ellos no saben lo que les va a poder pasar mañana, porque la vida no está comprada, los cargos no están comprados, no son eternos. Ja, eh, reinados han caído, dictaduras han caído, que les hace creer que van a vivir en la impunidad, en la prepotencia, en la vanidad, en la humillación a un pueblo por siempre. Están equivocados. Hombre, cayó Maduro, ¿no? El que tenga que caer son sistemas, ¿no? Como a mí me sorprende profundamente que un hombre como Donald Trump, acusado, donde hay N cantidad de documentos sobre casos de pedofilia y el mundo no se estremezca, donde los grandes líderes mundiales están dentro de casos de pedofilia y el mundo no se estremezca, pues hay que darle un poco más de tiempo a que la historia hable. Tengo un montón de preguntas de la audiencia. Por supuesto, no alcanzo a leer y son demasiadas para procesar, pero se repite mucho el pregúntale de la rifa. ¿De qué carajo me perdí? Porque no entiendo la referencia. Bueno, ahí déjame ver, antes de empezar tenía aquí una lista, permíteme que me voy a poner los lentes. Eh, déjame ver, tengo aquí una lista de saludos y agradecimientos. Aquí está, fíjate. Bueno, quiero mandarle un saludo y un agradecimiento a Sucre Noticias, al señor Arrobadito, también a la señora Inostrosa, un abrazo, muchas gracias por unirse a la causa de la Revolución Ciudadana y de la militancia. También a Portal Extra, Primicias, Ecuador Comunicación, El Universo, Teleamazonas, El Expreso, Vistazo. Gracias a todos ustedes por unirse a la causa de la Revolución Ciudadana, de la Estoy un poco militancia. perdido. Espera. Yo, Ellos han soy, hecho una yo le gran digo siempre a mi difusión. audiencia, yo publico cosas en redes, pero no las leo. Entonces necesito entender que me perdí. Yo a ellos, yo quiero empezar dándoles las gracias a todos ellos porque han hecho de, de una actividad militante de los colectivos de la Revolución Ciudadana que sin pauta se conozca en todo el Ecuador. Un grupo de militantes de la Revolución Ujú. Ciudadana tuvo la iniciativa de hacer una invitación, ¿no? De distribuir boletos para un almuerzo y dentro de esos boletos del almuerzo, pues se van a hacer concursos y demás y alguien va a ir ganando premios, ¿no? Ujú. Entonces, no es una rifa como tal, sino son boletos para un almuerzo que luego pues se entregarán premios, ¿no? Y en eso fue la militancia que se organizó, que dijo, esto es injusto, esto es ilegal, vamos a apoyarte, Luisa. Y claro, yo Ujú. les dije muchas gracias y dentro de eso pues se ha unido al almuerzo la señora eh, Janet Nostroza, si gusta le enviamos su tarrina de comida a Quito, no sé cómo guste. No hace falta, no hace falta tampoco faltarnos todos el respeto. Eh, Oye, tengo que ir cerrando. Yo prometí que van a ser 45 minutos de tu agenda y y solo decirles, no quiero todos los pasarme tanto. años, Sí. todos los años, todos los años, desde el 2021 en adelante, yo hago encuentros con la militancia aquí, en mi casa, todos los años. Ujú, Cuando fui asambleísta, cuando no lo fui, siempre lo he hecho. Y este domingo a las 10 de la mañana, perdón, este sábado 30 a las 10 de la mañana, pues tenemos una vez más ese encuentro. Y en ese encuentro es que los compañeros de la militancia van a hacer la entrega de los diferentes premios, a ver quién se lo lleva según los concursos que hagan. Yo no organizo eso. Sí, obviamente les doy cabida en mi casa como siempre ha sido, pero quien organiza es un colectivo de la Revolución Ciudadana y se han ido uniendo de todo el país, así que el sábado los espero aquí, ya se enterarán por las redes sociales y agradecerles a todos los que han hecho público, ya les digo, Visionarias compró su ticket, aquí lo esperamos con un arrocito con pollo. Eh, tengo quería dejarte hablar, siempre estoy cortándote todo el tiempo cuando estás en la entrevista conmigo, entonces quería dejarte hablar
con profundidad para atender, porque además creía que había muchas cosas que tocar. Pero claro, durante la conversación han surgido, yo busco siempre la incoherencia en los discursos políticos, porque para mí el enemigo de la política es la incoherencia. Y cuando encuentro, por ejemplo, que dices Trump y hay pruebas de pedofilia, eh, pero nunca te escucho hablar del caso de acusación grave de pedofilia contra Evo Morales. O cuando hablas de una dictadura en el Ecuador y cómo sus procesos ciertamente autocráticos están poniendo en riesgo la democracia tal como se la conoce. Pero luego no tienes ningún problema en compartir con coidearios del régimen chavista o del régimen castrista, que son dos de las tres dictaduras de nuestro continente. O cuando dices, Daniel Novoa se está gastando 20, 23 millones de dólares en pauta para los medios de comunicación, que por supuesto ha adquirido vía esa pauta, eh, pero no se menciona la cifra que llegó a tener 200 millones de dólares en propaganda del gobierno de Rafa. Claro, lo que uno dice es, ¿por qué les cuesta tanto a los políticos eh, criticar lo que creen que está mal cuando se trata de alguien cercano o de un codidario? ¿Te parece que también tú pecas de eso? Con estos No, 3 ejemplos así concretos que te doy. no, ¿Por no, qué? porque primero el caso de Evo Morales, te digo, si él es culpable de algo, pues tiene que el sistema judicial pues procesarlo como tendría que hacerlo. Y jamás me he referido ni tengo ninguna cercanía con Evo Morales, pero si él fuera culpable de algo, tiene que pagarlo. En los casos en los que coidearios nuestros han cometido alguna infracción, yo he sido la primera en decirlo o ser implacable con ellos, como es Ujú, con Santiago Díaz, que era parte de la organización. A Ronnie Aliaga también fui yo la que lo expulsó de la Revolución Ciudadana, por si acaso. Son dos casos en los que yo he procedido a la expulsión. En el caso del presidente Nicolás Maduro, eso va más allá, perdóname, pero tú no puedes entrar como una potencia mundial a secuestrar un presidente para quedarse con su petróleo. De pronto María Corina Machado era alguien importante y ahora resulta que sale el señor Trump y dice no representa a nadie, porque lo que queremos es el petróleo. Entonces no le importaba al pueblo venezolano, no le importa la democracia, porque dice que lucha contra el narcotráfico y resulta que más del 60% de la droga que va al mundo sale de este país, pero está todo bien en este país y no lo ponen en la lista de los ujú. países con los que van a trabajar luchando contra el narcotráfico. Entonces esa doble moral yo no la voy a tolerar y lo voy a decir claramente. ¿Y por qué me refiero exactamente a Donald Trump? Porque su interferencia en los países latinoamericanos, que ha sido histórico, como actúa la política exterior de Estados Unidos, afecta a los derechos de mis ciudadanos, de mi pueblo, de mi gente, en donde aquí no se controla el narcotráfico, donde se hacen de la vista gorda, donde no hay realmente una lucha contra el narcotráfico en un país en donde a nuestros jóvenes o los matan por la violencia o son cooptados por las bandas bajo amenazas incluso. Entonces, la coherencia nace de que si yo veo una prueba en algo, pues perfecto, pero resulta que no hay ninguna prueba, perdón, que hay las pruebas en el caso de los archivos de Epstein en Estados Unidos y no se hace Ujú. absolutamente nada, ¿no? Da mucho que pensar. Luego, en el caso del gasto en pauta y de todo lo que es comunicación, no lo observaría tanto, porque diría, ok, tienen que difundir planes, programas. Es que no están difundiendo planes y programas, es que están gobernando desde el marketing político, desde la comunicación a través de mensajes falsos. Entonces, si tu país tiene para construir hospitales, carreteras, centros de salud, puertos pesqueros artesanales, aeropuertos, y adicionalmente invierte en comunicación, es una historia, que fue como ocurrió en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Si nosotros gastamos recursos en comunicar, fue mínimo en comparación a los miles de millones que utilizamos en construir. ¿Sí? Nosotros construíamos, inaugurábamos una obra por día. Hoy en el Ecuador,
Nos han aumentado la deuda a más del 60% del PIB y resulta que no hay una obra, una, una obra. Ah, no, perdona, Ujú. el puentecito este que, no, los muros estos de contención que hizo el gobierno, que no les duró un mes y se cayeron, y se cayó. Mal presagio, digo yo. Pero en un país que no invierte Muchos, en su gente, sí. pero que invierte en pauta, hazme el favor. Por supuesto que vamos a criticarlo. Es como el padre de familia que ve que los hijos pasan hambre y se gasta en el bar de la esquina en trago, la plata. Es lo que está haciendo Novoa. Entonces, si hay Ok, pocos dos, recursos, inviértelos en la gente. dos cositas finales para cerrar, Luisa, y agradecerte. La primera es si alguna postura. A mí me gusta conversar contigo porque eres frontal y cuando crees en algo, aunque sea algo impopular, lo dices. En el análisis político, por lo general, los analistas y los asesores suelen ser muy duros con eso. Dicen, no sé, la postura de no condenar a Maduro te costó y perdiste las elecciones por esto, por esto. ¿Es tu caso? O sea, ¿tuviste esas conversaciones luego con tu equipo, con tus asesores, con el partido, en fin, donde te dijeron, oye, estas posturas frontales te costaron X, Y, Z? ¿Y piensas Sí, sí, que por igual las tienes supuesto. que seguir sosteniendo o es preferible ganar la elección omitiendo eso? Es que esa no soy yo, ¿no? Lamentablemente, como ya lo he dicho varias veces, y no ha faltado el analista que dice que Luisa no es una buena política porque no adecua el discurso. No, 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 yo lo siento, me retiro, ¿ya? Yo no voy a adecuar mi discurso a lo que X, Y y Z quieren escuchar, porque yo no les voy a mentir, porque no soy yo, porque se me va a ver falsa, ¿ya? Y me cuesta, y no estoy dispuesta a hacer ese esfuerzo tampoco. Creo que Ujú, mentirle a la gente y adecuar el discurso al momento eh, es, es, es decirle tonto al pueblo ecuatoriano, ¿no? Esta es la mujer que yo soy, este es mi temperamento, así soy. Y voy a decir las cosas frontalmente. Y muchos me dijeron, sí, mira, di esto así por debajo. Que... No, no, señores, yo no voy a inventarme una historia. Yo tengo una claridad sobre lo que necesita el país. Tengo claridad y experiencia en cómo conducir un país y que creo que eso es lo importante. Y algo de razón debo tener para que mis números se sigan manteniendo tan altos a nivel nacional, ¿no? Tengo una alta valoración también, pese al tiempo que ha pasado, a los golpes, a los ataques, a la persecución. ujú. Y creo que el pueblo ecuatoriano debe aprender a reconocer quién le miente y quién no. Y creo que el pueblo ecuatoriano no merece que le miren a la cara, que le engañen, porque le están diciendo tonto, ¿verdad? Y luego lo único que tiene son retrocesos. Me han hecho varias veces observaciones, yo no voy a adecuar mi discurso a lo que se escuche bien, yo voy a adecuar mi discurso a lo que necesita mi Ujú. país y a quien yo soy y qué puedo yo hacer. Finalmente, Luisa, la última elección tuvo un intento frustrado de una especie de unidad del centro hacia la izquierda. Me parece que es el tercer intento que hacen las izquierdas por tener un proyecto común. Yo estoy muy lejos del centro y de la izquierda, abismalmente lejos del centro y de la izquierda. Pero a mí me gustan los proyectos comunitarios en general. ¿Tú crees que va llegando el momento en que las fuerzas políticas no tengan más remedio que ponerse de acuerdo o ese es un camino equivocado? Porque hay gente dentro de la izquierda que cree que es equivocado buscar un frente común. Yo sí creo en mi frente común, por eso lo hice. ¿Y por qué Empezó no funciona? Perdón. en O sea, ¿qué es lo agosto. difícil? eh, bueno, primero cada partido político busca poner sus candidatos incluso para sobrevivir, ¿no? Para tener alguna representación en la asamblea y para eso requieren enviar candidatos a la presidencia, así no ganen, pero apuntalan el resto, ¿no? Y necesitan un número de votantes también para poder sobrevivir como organización política. Lo siguiente, cada quien quiere un poco tener la razón y demás, y creo que ahí también fallamos porque hay un frente común donde hay principios que nos rigen a todos. Y dentro de eso, creo que el único paso tan serio que se dio
fue el que hicimos en la segunda vuelta, que nació en agosto del 24, pero que se concretó en la segunda vuelta con el acuerdo de Tixán, donde hay 25 puntos en donde coincidimos casi todos, ¿no? Que son salud, educación, la propiedad de los recursos de los sectores estratégicos, ¿no? Donde está oro, donde está, perdón, minas, petróleo, la defensa de la naturaleza, los derechos laborales. Creo que en torno a eso nosotros podemos confluir, que está plasmado en el documento de Tixán, y creo que eso debe continuarse, que debe haber una unidad del pueblo, pero que debe superar incluso a la izquierda o a la derecha, o a la izquierda o al centro. Creo que incluso se puede unir también gente de la derecha que ve que hoy día vende menos, que su industria no está funcionando, que tiene que cerrar su empresa porque paga miles de dólares en vacunas para entrar a distribuir sus productos en los barrios, la sociedad civil organizada, los grupos ecologistas. Creo que el país requiere de un frente muy, muy amplio que vaya más allá de solamente izquierda y centro izquierda, sino aquellas personas con alma, vida, corazón que dicen, este es mi país, no me quiero ir, quiero trabajar aquí, hay que levantarlo, hay que reconstruir las paredes de un país que tiene todo para ser mejor, pero que los gobiernos nos han quedado debiendo y muy pequeños frente a un pueblo tan maravilloso como es el pueblo ecuatoriano. Luisa González, gracias por estar aquí esta mañana. La verdad he disfrutado mucho la conversación. Sabes que a mí me cae bien Luisa González porque la primera vez que estuvo en mi programa fue durante el gobierno de Guillermo Lasso. Y creo que la había obligado su equipo de comunicación a venir porque estaba eh, eh, muy poco cómoda durante la entrevista. Y al final de la entrevista, no sé si tú te acuerdas, yo me acerqué un poco para romper el hielo, dije, hombre, vamos a romper el hielo con Luisa. Y le digo, oye Luisa, qué bien que hayas venido. Y en lugar de ser amable, Luisa González me dice, vine aunque me caes mal. Y entonces me pareció que alguien que sea lo suficientemente frontal para decirte que le caes mal en tu programa es alguien que merece ser invitado muy a menudo. Gracias, Luisa. Mi equipo me dijo Luisa siendo Luisa. Muchas Sí, gracias, Anderson. Un saludo a Mónica y a tus niñas también. Un seguro. abrazo Un al pueblo abrazo. ecuatoriano.